Seguimos conversando sobre este importante tema que es el impacto del dólar en la canasta y en la economía y establecemos contacto a través de la plataforma Zoom con la economista Alelí González Cáceres. Alelí, ¿cómo te va? Muchas gracias por participar nuevamente del programa. Hola Eduardo, muchas gracias a ustedes por la invitación. Alelí, queríamos consultarte tu visión acerca de lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, teniendo en cuenta de que hay cuestiones que impactan también en términos inflacionarios, ¿verdad? El Banco Central del Paraguay reporta de que este impacto de la subida del dólar no ha sido tan pronunciado en términos de canasta, pero siempre hay muchas cuestiones que tenemos que analizar más allá de los números macro. En líneas generales, Alelí, ¿cómo estás viendo toda esta situación del tipo de cambio y qué tipos de impacto tiene en lo que sería el día a día o la actividad económica? Eh, esta interrogante que colocas, Eduardo, es central para la economía paraguaya, para una economía como la nuestra que depende en gran proporción respecto al mercado exterior, ¿no? En estos últimos años, o por lo menos desde el principio del 2024, nosotros tenemos una depreciación del guaraní acumulada del 9,6%. Pero esa depreciación, si nosotros la vemos en el largo plazo, digamos, en la última década, es del 28%. Y esto no es solamente, o no se debe solamente a las fluctuaciones que tiene la tasa monetaria de la Reserva Federal, sino fundamentalmente a la propia estructura de la economía paraguaya. Yo traje un gráfico para compartir con ustedes. No sé si puedo presentarlo ahora para arrojar un poco de claridad. Eh, a Adelante, ver, un Aleli. poco, vos sabes que no sé por dónde proyectar mi gráfico. Acá compartir. Ya lo encontré. Eh, lo que quiero señalar o lo que quiero mostrar con el gráfico que traje es la fluctuación del Producto Interno Bruto de nuestro país. Si nosotros observamos esa fluctuación, que es la que les quiero compartir ahora, vamos a ver que esos picos más elevados de crecimiento del producto tienen mucho que ver con las fluctuaciones en el precio de las materias primas en el mercado financiero internacional y no con políticas concretas para el desarrollo o para el crecimiento, ¿verdad? El crecimiento de una economía puede gestionarse a través de tres de políticas básicas, elementales, ¿verdad? O se puede ampliar el Producto Interno Bruto logrando o atrayendo mejores y mayores volúmenes de inversión, que no sucede para la economía paraguaya, pese al elevado grado de liberalización y de garantías judiciales que establece el marco normativo paraguayo, ¿verdad? Por otro lado, otra forma de aumentar el producto tiene que ver con la ampliación del mercado de trabajo, que tampoco ocurre. Nosotros tenemos un mercado laboral sumamente constreñido, digamos, ¿no? Con elevadas tasas de informalidad que superan el 60% de la población activa, de la población ocupada, ¿verdad? Y acá colocar otro dato que no es menor. En el último reporte del Banco Mundial sobre el índice de calidad del empleo señala a Paraguay, entre otros 4 o 5 países, como uno de los que peores índices tiene en cuanto a calidad del empleo. Y eso también tiene costos económicos y sociales, ¿no? Y el otro elemento central para pensar en el crecimiento del producto tiene que ver con la productividad de la economía paraguaya, con la productividad de los factores que intervienen dentro del proceso productivo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos esos tres elementos que no han sido parte ni de este gobierno, ni del anterior, ni de los anteriores, no han sido parte de una política concreta para pensar la economía paraguaya a largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos eventos como este, en donde el elevado precio de la producción de commodities en cuanto a los insumos, ¿verdad? Que es cada vez más elevado. Esto afecta al sector sujeto, sobre todo, que es el que dinamiza, digamos, la entrada de divisas para la economía paraguaya. Y por otro lado, esa escasa diversificación de la estructura productiva y esa elevada dependencia de estas commodities hace que hoy, por ejemplo, este descalce en la balanza comercial se exprese en una escalada del dólar que por lo menos no había tenido precedente en los últimos años, ¿verdad? Sí hemos tenido una depreciación sostenida, pero no en este volumen, ¿no? Entonces, acá
en mi lectura por lo menos, el factor que más incide tiene mucho que ver con, con ese deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Nosotros tenemos ahora el mercado financiero internacional tiene bajos precios para la soja, sobre todo, que es el principal rubro de exportación de Paraguay. Representa cerca del 40% del total de las exportaciones, solamente la exportación de soja en grano. Entonces, una fluctuación en el precio de esta commodity en el mercado financiero internacional, que es el principal elemento a través del cual ingresan las divisas en la economía paraguaya, te genera este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahora el Banco Central lanza una política monetaria que es tardía en términos de que sí, ya llevamos varios meses con una escalada sostenida del dólar y bueno, ahora el Banco Central propone inyectar al mercado doméstico al menos 15 millones de dólares diarios para sostener esa depreciación del tipo de cambio, ¿no? Pero ese es un parche frío para una situación que es estructural, ¿no? Si no se atienden a estos tres elementos que tienen que ver con el crecimiento de la economía paraguaya, que es lograr mayores niveles, mayores volúmenes de inversión, lograr la ampliación del mercado de trabajo y la formalización del mercado de trabajo, lograr mayor productividad y mayor diversificación de la estructura productiva, sin atender estos tres elementos que son claves para el crecimiento entendido a largo plazo, vamos a seguir atravesando situaciones como estas, ¿no? Y el deterioro de los términos de intercambio y la apreciación del dólar frente al guaraní, quienes lo sufrimos en carne propia somos los consumidores finales, en donde, por ejemplo, solamente este incremento que tuvimos en el tipo de cambio genera un sobrecosto de al menos el 10% en todos los productos que son importados, porque se encarecen las importaciones. Necesitas más guaraníes para poder comprar la misma cantidad que antes lo hacías con menos. Entonces, ese es un problema para los consumidores que van a tener que enfrentar precios más altos y las estimaciones son de al menos hasta el 25% si esta tendencia continúa y no se logra revertir. Entonces, esa es la situación en la que nos enfrentamos. Una economía que tiene severos desequilibrios estructurales que no han sido atendidos por ninguna política de los gobiernos anteriores y tampoco en este gobierno, y que si no se atienden, ahora vamos a seguir con este tipo de dinámicas en donde el Producto Interno Bruto sí crece, hay un crecimiento económico, pero es un crecimiento, podemos llamarle superficial, que se basa fundamentalmente en las fluctuaciones del precio de las commodities en el mercado financiero internacional y no a políticas concretas por parte de los gobiernos para atender el problema del desarrollo, para atender el problema del crecimiento en el país. Aleli, un reciente informe del Banco Mundial hablaba sobre la clase media en Paraguay y cómo hay mucha vulnerabilidad de un estrato que estuvo creciendo, es cierto, durante los últimos años, pero sigue siendo muy vulnerable a cualquier tipo de choque que pueda existir. Y tal vez una cuestión como la suba del tipo de cambio afecta mucho si es que vemos que la clase media está en la necesidad de, por ejemplo, comprar un vehículo, comprar una computadora, acceder a algún tipo de servicio que está en cierto modo atado a lo que sería el dólar, porque también tenemos que reconocer que el Estado muchas veces no provee servicios eficientes como para que uno pueda trasladar ese tipo de costos a un servicio por parte del Estado. Son cuestiones que en cierto modo también cabe analizar desde el punto de vista del impacto fuerte que puede tener la subida del dólar y cómo se eleva también la vulnerabilidad hacia segmentos específicos de la población. Sí, totalmente. Hablar de la clase media es hablar de una fracción del conjunto de la clase trabajadora que sí percibe salarios considerablemente superiores a la media de la economía, ¿verdad? Quiero nomás colocar que acá que según datos del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, el salario medio en Paraguay apenas alcanza 1.700.000 guaraníes. Entonces, estamos hablando de una precarización absoluta. Y esto que colocabas hace rato del deterioro de los servicios públicos y de la imposibilidad de trasladar esos costos de las unidades familiares a a servicios públicos eficientes, genera mayor vulnerabilidad para la clase trabajadora y para la clase media, ¿verdad? Que está a un pie de que un integrante de la familia enferme y de caer en línea de pobreza. O sea, de esa vulnerabilidad estamos hablando. No olvidemos que Paraguay tiene los costos médicos más altos de la región, el costo de bolsillo, es decir, acá los paraguayos, la población paraguaya gasta muchísimo en servicios de salud
porque como bien decías, estamos ante un deterioro generalizado de los servicios públicos, ¿verdad? No contamos con infraestructura adecuada ni para movilizarnos, no contamos con sistemas de transporte adecuados que funcionen de manera eficiente, de manera racional incluso. No contamos con un servicio de educación de calidad, con servicios de salud. Tampoco tenemos una clase trabajadora que aporte al sistema previsional. Entonces, todos estos elementos son como los ingredientes perfectos para que esta clase que hoy tiene ingresos relativamente superiores al resto esté al borde de caer en la bancarrota ante cualquier enfermedad catastrófica, ¿verdad? Entonces, y yo creo que generalmente solemos dejar de lado, y me parece que algunas veces ya lo he colocado aquí en tu programa, que el salario que percibimos al final de mes no es solamente ese salario monetario, que cuando nosotros consideramos el valor de esta fuerza de trabajo, tenemos que considerar también aquellos costos indirectos de esa fuerza de trabajo. ¿Cuáles son estos costos indirectos? Es la educación, es la salud, el ocio, la recreación, el acceso a vestimenta, a alimentación. Y acá colocar algo central también, ¿verdad? Que Paraguay importa cada vez más. De hecho, ese es uno de los grandes desequilibrios que tenemos hoy en la balanza comercial, ¿verdad? En el saldo de la cuenta corriente, por ejemplo, el saldo es negativo. Y esto te habla de la competitividad de la economía. Y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, señalan que Paraguay va a cerrar este año con un saldo negativo de la balanza en cuenta corriente de 0,6, pero que este saldo negativo también se va a ver el próximo año, en el 2025, mucho mayor, con un 2,5. Entonces estamos hablando de que la economía paraguaya está perdiendo competitividad y pierde competitividad porque no hay políticas por parte del gobierno y de todos los gobiernos, porque no es solo de este gobierno. No se ven políticas tendientes cuyo horizonte sea mejorar esas condiciones de competitividad, de productividad y que puedan de ese modo atraer inversiones. Y acá quiero colocar para cerrar esta idea un elemento central también que me parece en esta discusión, y es que hace unos meses celebrábamos que Paraguay había logrado alcanzar el grado de inversión. Y ahora hace unos días, la segunda calificadora de riesgos más importante, que es la Fitch Ratings, vuelve a colocar a Paraguay en un peldaño por debajo del grado de inversión, y aunque en algunos medios lo coloquen esta noticia de manera tendenciosa, en realidad cuando estamos por debajo del grado de inversión significa que los bonos son bonos basura, que es una economía altamente especulativa. Entonces, ¿cuál es cuál es el motivo de esto ahora? Y acá tiene mucho que ver también la cuestión política, la debilidad institucional del Estado paraguayo, esa política prebendaria, clientelar, esta ofensiva, digamos, sobre las disidencias, incluso en el Congreso, la aprobación por ambas cámaras de la ley para regular a las organizaciones no gubernamentales. Todo eso tiene un costo económico. Lo que se hace en el terreno político tiene un costo en el terreno económico. Entonces, uno de esos elementos se contempla ahora con esta nueva decisión de esta otra calificadora de riesgo que sigue ubicando a Paraguay por debajo del grado de inversión. Entonces, estamos hablando, y esto porque es importante, porque una mala calificación en el mercado financiero internacional limita las capacidades que tiene una economía de poder acceder al mercado de capitales. Y Paraguay necesita inversiones. Entonces, si no se piensa de forma integrada la política con la economía, es imposible lograr resultados mejores en el mediano y largo plazo. Aleli, te agradecemos muchísimo este tiempo y análisis. Nosotros siempre estamos muy pendientes de tu visión acerca de las cuestiones que pasan porque nos parece bastante ilustrador. Te agradecemos muchísimo y estamos siempre en comunicación. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación.